¿sí? Otra recomendación, y es una pregunta muy frecuente del día a día en los consultorios, es ¿qué vacuna? Entonces, es clara la recomendación del panel de que no hay, de que las vacunas se deben hacer de acuerdo a la aprobación que cada país tiene, sin encontrarse en este momento una preferencia de una vacuna sobre otra. Es decir, nos tenemos que vacunar o nos debemos vacunar con la primera vacuna disponible. Y otro aspecto importante que los pacientes preguntan mucho es, bueno, ¿en qué momento me vacuno? ¿Sí me puedo vacunar o no me puedo vacunar? Entonces, primero, todos los pacientes con enfermedades reumáticas no solamente deben vacunarse, sino que deben hacerlo de forma prioritaria por encima de otras personas de edad y sexo que no tengan esta enfermedad, ¿sí? Segundo, los pacientes, si la enfermedad está bien controlada, se vacuna. Si la enfermedad está activa, también se vacuna, ¿sí? No hay una contraindicación porque en el momento de pronto haya algo de actividad para la vacuna activa. Siempre y cuando sea una situación amenazante para la vida, los pacientes deben recibir, ¿sí? Otro aspecto importante, los medicamentos que reciben los pacientes con enfermedades reumáticas, pues muchas veces disminuyen digamos, las respuestas del sistema inmune. Entonces, ¿qué hacer con estos medicamentos? Entonces, en términos generales, con la gran mayoría de medicamentos, no hay necesidad ni de retrasar ni de ajustar la administración de la vacuna, ¿sí? Sí tenemos que tener una precaución, y lo vamos a ver un poquito más adelante, y esto puede ser un motivo importante para consultar con el médico en caso de recibir ciertos medicamentos, pero el hecho de que el paciente reciba el medicamento no es una contraindicación para la vacunación, ¿sí? Sí debemos tener cierta precaución en el caso, por ejemplo, del rituximab, porque el rituximab es un medicamento que por su mecanismo de acción, que precisamente regula o interfiere con la producción de anticuerpos, pues puede relacionarse con una menor tasa de respuesta a la vacuna. Entonces, allí podemos tener en cuenta los tiempos para la vacunación, como lo vamos a ver más adelante, pero sin que esto se convierta en un impedimento para la vacunación. Entonces, en la gran mayoría de medicamentos, y aquí estoy leyendo cloroquina, hidroxicloroquina, apremilast, corticoides por debajo de 20 miligramos, no se debe hacer ninguna modificación. En otros medicamentos, por ejemplo, sulfasalacina, leflunomida, satioprine, ciclofosfamida oral, la mayoría de biológicos, no se debe hacer tampoco ninguna modificación, y el nivel de consenso dentro del grupo que hizo las recomendaciones fue alto y moderado. ¿En qué medicamentos sí debemos tener algunas consideraciones? Por ejemplo, el micofenolato. Asumiendo que la enfermedad está estable, se debe suspender una semana el medicamento después de cada dosis. Resalto aquí el papel del metotrexate porque es el medicamento más común, en el cual se recomienda suspender el metotrexate una semana después de cada dosis de la vacuna. Esto fue un estudio que se hizo principalmente con la vacuna de Pfizer. Se suspende el medicamento, se omite la dosis siguiente después de cada dosis de la vacuna. Y en el caso de que sea la vacuna de una sola dosis, por ejemplo la de Janssen, se recomienda 2 vacunas, por supuesto entendiendo que la enfermedad está bien controlada. En el caso de otros medicamentos, como por ejemplo el tofacitinib, el baricitinib, se recomienda que sean una semana después de cada aplicación de la vacuna. Otros medicamentos con los cuales debemos tener cuidado o precauciones, por ejemplo, abatacept subcutáneo se debe suspender una semana antes, una semana después. Abatacept endovenoso, se debe programar la vacuna para que se aplique a las 4 semanas de la última dosis de abatacept, y luego se vacuna el paciente y una semana después recibe el abatacept. La ciclofamida se debe programar tanto que sea la dosis sea una semana después de cada vacuna, en la medida de lo posible, y de manera muy interesante ha surgido la recomendación de que hay un riesgo teórico de que el acetaminofeno, los antiinflamatorios, pueda disminuir la eficacia de la vacuna. Entonces, por eso se recomienda que al menos 24 horas antes, si el paciente está bien y no está muy sintomático, pues no se toman este tipo de medicamentos. Es una recomendación reciente que no estaba en las versiones anteriores. Y lo otro es el rituximab, el cual se recomienda tener todo el esquema de vacunación previo a la próxima aplicación. Entonces, por esta razón se recomienda que la vacunación se haga por lo menos, se empiece por lo menos 4 semanas antes del siguiente esquema programado de vacunación. Ya para terminar, medidas preventivas para todos.
manejar la enfermedad reumática de acuerdo a su necesidad, todos los medicamentos pueden utilizarse, no suspender tratamientos preventivamente. Los pacientes con enfermedad autoinmune deben ser priorizados para vacunación. Los pacientes con enfermedad autoinmune tienen mayor riesgo de complicaciones con el COVID. Las vacunas son seguras, el beneficio sobrepasa ampliamente el riesgo de la vacunación. Incluso en pacientes con enfermedad activa se recomienda la vacunación, excepto que esté en UCI o en una situación de riesgo vital inminente, y no existe una preferencia de la vacuna sobre otra, debe utilizarse la primera que esté disponible. Respecto a los medicamentos, no hay modificaciones para la vacuna ni para el medicamento, en la gran mayoría de ellos. Tener precauciones con metotrexate, los yaquinibs, que son tofacitinib, baricitinib, upadacitinib, el micofenolato, abatacept, rituximab y ciclofamida, como recién vimos. Muchas gracias.